como siempre, en los controles digitales, en una gran producción de Radio Mie, quien siempre nos acompaña a partir de esta hora, Gaby Vega. Gaby es familia de don Diego de la Vega. Ay, así ojalá. No, mentira. No, pues bueno, yo crecí con el zorro, pero con el zorro bueno, el zorro que levantaba el caballo, el zorro que lograba hablar con un sordomudo. No sé cómo hablaba con el sordomudo, pero él lograba entenderse con su asistente. Y por supuesto, quien tiene el inmenso placer de acompañarles a partir de esta hora, Martín Becerra Ruiz. Nosotros hoy vamos a ofrecer, más que un programa de interés, una conversación. A mí me gusta que todo aquello que nosotros podamos aportar a la sociedad positivo, que vaya en crecimiento de la sociedad, lo hagamos más conversación para que la gente pueda entender cuál es el sentido y cuál es la intención de la invitación. No entrevistamos para que la gente escuche una entrevista. No entrevistamos para que la gente se entere de quién está aquí en cabina. Conversamos con personas que de una u otra manera nos ayudan a crecer como personas. Y si crecemos como personas, tenemos una mejor sociedad. Y si tenemos una mejor sociedad, tendremos un mejor país. Y si tenemos un mejor país, tendremos un mejor mundo. Por eso nosotros hemos invitado a conversar en la mañana de hoy al facilitador Jan Müller. Les doy una referencia. Noruego tropicalizado. Gracias Martín. Por estar con nosotros. Buenos días, Gaby. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, nací en un país lejano, Noruega, un país bello, climáticamente muy diferente de aquí, después de 35 años en el trópico. Primero 30 años en Venezuela, ahora casi 3 años aquí en Panamá. ¿Qué te parece Panamá? Muy bien, excelente. Sí, y yo como noruego me gusta el calor, ¿no? Así sí, que nunca me quejo del calor aquí. No. Esto es un clima espectacular. Sí. Hay su calor, hay sus brisas frías, hay sus momentos de brisa. No, es Panamá bien variante, es espectacular, sí. Y vamos a aprovechar porque Jan Müller es director del Instituto Mindfulness acá en Panamá. Sí. Eres médico, eres terapeuta, eres coach, eres profesor, conferencista, eres facilitador. Lo que más me llama la atención, más allá de que eres autor del libro El éxito es ser uno mismo, sino que eres músico también. Sí, siempre la música me ha acompañado y los últimos años estoy haciendo música precisamente que me acompaña en mi trabajo como facilitador. Como terapeuta. Y como terapeuta utilizo música para ayudar a la gente a entrar en esas dimensiones más profundas dentro de sí, ¿no? Una especie de musicoterapia y una música que apoya lo que es la serenidad y la meditación. Entonces, bueno, escuchaba yo a Carla, a quien me encanta, más allá de como periodista, como un gran comunicador, y hoy se ha convertido en un gran facilitador y un gran terapeuta, y él decía que él nunca se imaginó lo que él podía aportar a la sociedad hasta que entendió que se tenía que entender el primero. Por eso es que mi libro se llama El éxito es ser uno mismo y el taller que vamos a tener pasado mañana, el domingo, se trata de eso, ¿no? De conocerse a uno mismo. Y si tú observas en el mundo, uno se pregunta, cuando tú ves un bebé naciendo y ves la belleza, la luz que emana de este ser tan bello, es como un instrumento perfectamente afinado, ¿verdad? Y un instrumento afinado de alguna manera ha llegado a crear armonía. Cuando suena, debería sonar con armonía, ¿verdad? Pienso que eso es nuestra naturaleza humana. Venimos para crear armonía, venimos para compartir la luz. Después observamos 7.000 millones de seres de luz creando tanto problema y tanto conflicto y tanta desarmonía. Entonces utilizo un poco para explicar cómo es posible que un ser humano que nace tan bello y con características tan positivas termina creando un mundo donde lo contrario parece predominar, ¿no? Y es como que si como adultos somos una orquesta de 7.000 millones de personas tratando de
tocar una sinfonía, pero no suena con armonía porque nosotros individualmente como instrumentos somos desafinados. Algo pasó en el proceso de socialización que hace que esa afinación tan bella con la cual venimos al mundo se distorsiona, y como adultos no nos damos cuenta. Pero ¿cómo afinamos esa distorsión cuando quien debería afinar son nuestros padres, son nuestros abuelos? Y si ellos no están afinados, ¿cómo nos afinan a nosotros? Bueno, eso es precisamente uno de los problemas que repetimos muchas veces, lo que aprendimos en nuestro hogar, sin cuestionar si era bueno o malo. ¿Puede un niño en crecimiento ser violentado, ser agresivamente formado, y él el día de mañana repetir la historia con sus hijos? Eso es lo más común, que uno repite lo que fue las vivencias, sobre todo las vivencias emocionales en los primeros 8 años, se quedan grabados internamente en el inconsciente. Aun cuando estés consciente de que eso puede pasar. O sea, ¿cómo lo manejas? Bueno, si hay personas que dicen, a mí me pegaron mucho y por eso yo nunca pego a mis hijos. Eso puede ocurrir, pero también hay, yo diría quizás más personas que no se dan cuenta que esto le hizo daño, y como eso está tan guardado en el inconsciente, medio olvidado, entre comillas, cuando yo tengo mis hijos, yo repito lo mismo. Aunque hay una parte dentro de mí que a lo mejor siente estoy haciéndolo mal, pero es como que no tengo control, y eso se llama el piloto automático. Es como que si mi vida, mi forma de ser, mi forma de reaccionar no es una manera, no es basado en esa serenidad y esa armonía con la cual vengo al mundo, sino vengo como si viene de una tormenta que tengo por dentro. Y mis reacciones después de que me doy cuenta, que digo, uy, quizás debería haberlo dicho de otra manera, quizás debería haberlo tratado de otra manera, la próxima vez voy a mejorar. Pero muchas veces la fuerza de voluntad no es suficiente para modificar. Ni permite que venga conducta. una próxima vez, porque si no tienes quien te pueda afinar o no quieres asumir con responsabilidad que hay que afinarte, siempre va a haber otra próxima vez de manera violenta. Lo bonito ahorita que se observa en el mundo, hay cada vez más gente que se dan cuenta que tengo que hacer algo para afinarme, yo quiero una vida más armoniosa. Yo no me gusta cómo estoy viviendo. Sí, yo siempre he dicho aquí, y lo voy a repetir porque lo he dicho muchas veces, que el mundo es como una olla de presión. Esa olla de presión donde cocinamos, que está en proceso de ebullición siempre. O sea, hay guerras, hay invasiones, hay violencia. O sea, tenemos una sociedad compulsiva, convulsionada, tenemos una sociedad agresiva, y los organismos que fueron creados para paliar, para bajar el hambre, la necesidad, no han hecho su trabajo. Pero cada día nacen y crecen más facilitadores y terapeutas que invaden el mercado para tratar de hacer de la sociedad una sociedad mejor. Para aplacarla, por decirlo así. Sí, porque estamos dando cuenta que tantos años tratando de hacer obras de caridad, ¿verdad? Y el mundo parece no responder. ¿Sí? Y la razón principal es que esa olla de presión que tú dices que es el mundo, la sociedad, es simplemente una expresión de la olla de presión individual que existe dentro de la mayoría cada uno de de la nosotros, persona. ¿sí? Porque si todos nosotros fuéramos internamente calmados y centrados y conectados con esa luz espiritual con la cual venimos, este mundo no apareciera así. Es decir, para mí el mundo como está hoy en día no representa, no expresa nuestra verdadera naturaleza, sino expresa cómo es el ser humano, cómo es la sociedad humana creado por el individuo distorsionado. Y esa distorsión tenemos que entender, y eso es lo que uno va entendiendo, y mucha gente cada vez más en esos movimientos que llamamos el desarrollo personal, o podríamos quizá llamarlo el despertar de la conciencia, ¿no? Hay un despertar de que no podemos seguir así. El mismo Stephen Hawking, el famoso físico británico, que tiene una mente brillante y pienso que tiene una visión muy aguda de lo que está pasando, dice que a menos que comencemos a manejar la tecnología, sobre todo la tecnología genética, a menos que comencemos a aplicar la tecnología con una conciencia distinta,
la humanidad no va a sobrevivir más de 100 años, máximo 100 años. Tienes un libro, escribiste un libro que se llama El éxito en ser uno mismo. Sí. ¿Cómo darse cuenta de que dentro de uno mismo hay otro mundo distinto al que tenemos en el exterior? ¿Necesito yo de un facilitador? ¿Necesito yo de un terapeuta? ¿Necesito yo de alguien que me despierte? ¿O realmente el ser humano llega en un momento determinado que dice, es hora de despertar? Existe en el camino de los individuos diferentes acontecimientos que podría despertar a uno. Puede ser que hay una enfermedad, hay una crisis familiar, hay una crisis con un hijo, algo ocurre o hay un problema repetitivo en el trabajo, no logro avanzar, algún tipo de situación muy a menudo relacionado con un malestar fuerte que es como que si la vida misma dice, un momentico ya, párate, porque por ahí no es, porque no venimos a sufrir. Y porque el ser humano es como esa planta que se gira hacia la luz buscando lo que le favorece la vida, ¿no? Eso en la biología se llama el principio heliotrópico, helios, sol, ¿no? Las matas se giran hacia el sol porque eso le favorece, le busca lo que le favorece la vida. Y el ser humano busca la felicidad, el bienestar porque le favorece la vida. Entonces sufrir, aunque forma parte de vida, no es lo que preferimos, pero el sufrimiento puede funcionar como un detonante para darnos cuenta. Es decir, no hay mal que por bien no venga. Muchas veces hay gente que también puede tener experiencias espontáneas de descubrir que yo tengo que cambiar, y muchas veces un facilitador, un terapeuta, un maestro podría ser como un atajo, decimos sí. Entonces hay muchas maneras de que podríamos darnos cuenta. Como dije antes, también hay muchas personas que viven toda la vida y no se dan cuenta. También puede ser por la madurez de una persona, o sea, no precisamente ir con un terapeuta. No, porque hay personas que tú le recomiendas, mira, vamos a un terapeuta, vamos a un médico especializado, vamos a un psicólogo de pareja, y dice, no. Sí, todavía. No tengo nada ya porque ni creo en ellos y creo más vamos a decir, creo más en el consejo de mi mamá. Sí, bueno, hay mucho prejuicio todavía sobre lo que es ir a un psicólogo, un psiquiatra, pero eso ya también se está cambiando. Yo creo que hay mucha gente que se ha dado hay cuenta. Gente que está buscando gente especializada. Tú eres una materia especializada que uno busca para, como dice, para tratar de afinarla. Sí, y a mí mis sesiones de coaching y sesiones de asesoría en ese sentido, viene gente con 40, 50 años y dice, ayúdame, yo no encuentro mi vida, yo estoy viviendo una vida que no me gusta. Es más bien una salida a todo lo que sientes, todo lo que te hace sentir mal. Es más bien como esa parte de poder expresarte, poder conversar bien con alguien y que esa persona te ayude a comprender. Y sobre todo, exactamente, que te Gaby. escuche. Exacto. Sí, y al ser escuchado, tú comienzas a darte cuenta que el problema no está fuera de ti, sino el problema comienza dentro de ti. Y eso es el primer paso para poder despertar la conciencia, ¿no? Y porque si el problema está afuera, entonces uno no es responsable de lo que uno está viviendo. Okay. Ahora, si el problema está adentro, por cosas que yo hago, lo que digo, o forma que yo me relaciono, mi propia personalidad, entonces al asumir esa responsabilidad, entonces también en ese momento yo recibo un poder y una libertad nueva, porque si es el otro que es el problema, él tiene que cambiar para yo sentirme bien, y no necesariamente va a cambiar. A lo mejor no tengo poder, estoy esperando. Muchos escritos de que el cambio en el mundo no está en los demás sino en nosotros. Bueno, si yo cambio y tú cambias, cambiamos el mundo. Así comenzaste el programa, y eso es el primer paso del despertar, que yo me doy cuenta que si yo quiero mejorar este mundo, yo primero tengo que limpiar mi casa. Quiere enseñar a tener un mundo más limpio, déjame limpiar mi casa primero. Así y es. de eso se trata en el desarrollo personal, y ahí
Hay gente que lo puede lograr sola, sin ayuda, pero yo diría, ¿por qué no buscar ayuda si está allí? Si está ahí, es más fácil. Ahora, este domingo 25 en la posada Flor del Loto, que está ubicado en Arraiján, nosotros deberíamos tener un facturero aquí porque le hacemos publicidad a todo el mundo. Yo no sé cuánta publicidad me debe Copa Airlines, me debe McDonald's, muy importante. Me debe a mí increíble, ¿no? Y lo menos que pedimos es que nos patrocine, simplemente que nos escuche, más nada, ¿no? Este domingo 25 en la posada Flor del Loto en Arraiján, Jan Müller va a ofrecer un taller, otro le llamamos un coaching, otro le llamamos un ciclo terapéutico. Lo importante es que ya no hay entradas, todo está agotado. Sí, hemos tenido que abrir una segunda fecha el 11 de marzo, vamos a repetir. El 11 de marzo. Y esa lista también se está llenando, así que hay un interés inmenso por... ¿Qué vamos a escuchar de Jan Müller este domingo? Bueno, no es tanto escuchar, más bien qué es lo que vamos a vivir o experimentar, porque esto es un taller vivencial. Voy a hacer pasar por los participantes de diferentes dinámicas para ejercer ese músculo que se llama el darme cuenta. Darme cuenta de quién soy, darme cuenta de cómo respiro, darme cuenta cómo me relaciono con los demás, darme cuenta qué hago con mis propios sentimientos, darme cuenta si mi vida realmente es una vida que se basa en mi ser, o es una vida enfocada en el saber y el hacer y el tener, que tampoco es malo, pero... ¿Cómo se dice? No todo lo bueno, no, todo en exceso es malo. Todo en exceso Todos es malo. los extremos son malos. Sí, es decir, si yo vivo y me enfoco en el trabajo, me enfoco en mis estudios, me enfoco en mi posición social y económica, eso por un lado representa necesidad humana que sí necesitamos satisfacer para estar bien y para ser felices, pero hay esa otra parte, además del hacer y el saber y el tener, hay esa otra dimensión que se llama el ser, que incluye sobre todo la emocionalidad y la espiritualidad. Y si en mi hacer no se refleja mi ser, si mi ser no es visible en lo que yo hago, en cómo utilizo lo que sé, mis conocimientos, a la aplicación de lo que sé, si mi ser está ausente de eso, entonces no voy a tener una vida donde puedo sentir plenitud, porque eso es una de las cosas que buscamos todos los seres humanos, sentirnos plenos, sentir que estamos viviendo desde adentro hacia afuera, y de eso se trata este taller. Bueno, muchos he escrito de esto y muchos he dicho que los grandes productores del mercado laboral es porque lo que hacen, lo hacen con amor, lo hacen con pasión, porque llegan a identificarse tanto con lo que hacen que lo hacen suyo. Y yo te escuchaba temprano que me compartías de que nosotros, hasta cuando vamos a trabajar, ¿verdad? Y así lo entendí yo, tenemos tantas cosas pasándonos por la mente, sí, que lo menos que nos enfocamos en lo que tenemos que hacer. Sí, es una de las cosas que es uno de los temas principales de esta reunión, ese taller, es el mindfulness, el darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente. Y lo primero que nos damos cuenta es que cada vez que tenemos un pensamiento en la mente se aleja del presente. Entonces, cada vez que yo pienso, salgo del presente. ¿A dónde voy con un pensamiento? ¿O al futuro o al pasado? Y no solamente en el trabajo. Porque yo no, por supuesto, en la vida entera. En la vida entera. Porque yo no puedo pensar el presente. Al pensar, vamos a dejar, toma un momentico y piensa el presente. Ya se fue. Diga la palabra en voz alta, presente. Ya se fue. Entonces, el presente, tú no puedes captarlo con un pensamiento. No puedes decir el presente y estar en el presente. Tú no puedes pensar, estoy en el presente, ya te fuiste del presente. O sea, entonces es como segundos. Lo que es un momento, es como un río. Parece que es profundo, por eso es que no es tan fácil. Profundo. No es sencillo. No es fácil. Es bueno, demasiado pero sencillo. ¿y qué tan rápido se dice? Presente, pero ya pasó. Se fue. ya pasó. Y tú recuerdas que yo una vez aquí dije, le leía yo a Deepak Chopra. Ajá. Le leía. O sea, el pasado es historia. Sí. Lo que tú trates ahorita, el día de hoy, repetir es totalmente distinto. Todos los días son diferentes. Pero el futuro es incierto. También, o sea, lo único y que tiene todavía no ha llegado. es el hoy, el presente. Ajá. Y entonces él dice,
que hay que planificarlo como que si fueras a vivir toda una eternidad, pero vivirlo como que si fuera el último aliento. Muy bien, ok. Ahora, eso es lo que vamos a enseñar, eso se llama mindfulness, ok. Y lo interesante es que uno comienza a descubrir que siempre estamos pensando en algo. Dicen que hay hasta 70,000 pensamientos en la mente en un día. Entonces, si tú imaginas que el presente es como un río, con momentos consecutivos flotando uno tras del otro, cuando tú estás pensando, no estás en el río del presente, estás sentado a la orilla pensando. Cuando tú aplicas lo que te voy a enseñar en ese taller, el mindfulness, tú te colocas con ambos pies en el río, pero inmediatamente comienzas a pensar y vuelves a la orilla. Ya vamos a hablar de ese taller del domingo 25, que es próximamente, porque el único que está pensando una sola cosa es Jorge Salinas, porque tenemos que hacer un break publicitario, escuchar promoción y publicidad, y ya regresamos con Jan Müller y por supuesto, hoy, aquí, en el presente, ya. Que ya pasó. Ya pasó, pero aquí estamos. Y aquí seguimos. Bueno, regresamos con esa tremenda canción de Tas Dura de Daddy Yankee. Pero seguimos con Jan Moller. Moller. No Müller, Moller. de ese estupendo proyecto que tiene para este domingo, ¿cierto? Sí. Que es del el conocerse a uno mismo. Mindfulness en Panamá. A ver, explíquenos cómo podemos conocer, que nos iba a explicar, que nos dejó picaditos, de ese ejercicio que podemos hacer más o menos ahorita mismo para poder conocernos. El presente. ¿Por qué el presente es tan corto y por qué el presente ya se fue? Sí. Hay tres cosas que uno tiene que entender para poder fácilmente comprender lo que es el estar en el presente y la diferencia entre el estar en el presente y estar pensando. Es muy importante, hay que hacer énfasis. Es un músculo que uno debe ejercitar, no bien. Solamente ni 1, ni 2 días, ni 3 días, como a muchos hacemos, que nada más vamos una semana en el gym y ya. No es así, sino todos los días, es una práctica del mismo. Sí, pero fíjate, se requiere solamente 10 minutos al día para comenzar, ¿no? Pero hay que hacerlo todos los días si quieres de verdad ver los beneficios, aunque hacerlo de vez en cuando también te va a dar beneficios. Pero si quieres un músculo fuerte hay que ir al gimnasio todos los días. Y resulta que esa capacidad de estar en el presente, lo que llamamos la atención, y por eso que mindfulness, la palabra inglesa, se traduce a español en la atención plena, estar plenamente atento en el presente, es una capacidad natural. Por eso yo digo a Martín, esto es fácil. Él dice que es difícil, suena difícil, pero es fácil porque forma parte de nuestra propia naturaleza. Solamente que nadie nos ha dicho que eso existe y nadie nos ha dicho cómo entrenar esto. Y es tan sencillo en el principio. El reto en todo esto es de verdad tener la disciplina. Tú ponías un ejemplo básico que era fácil de entender, es como ir a un gimnasio. ¿Sí? O sea, era la cotidianidad de la práctica. Pero no tiene que cambiar la ropa, no tiene que sudar, solamente tiene que sentarte 10 minutos, cerrar los ojos y hacer, por ejemplo, dándote cuenta de tu respiración. Y cuando te das cuenta de tu respiración, no estás pensando en la respiración, sino estás utilizando otra función cerebral que no es el pensar, sino el sentir. Y entre el sentir y el pensar es donde jugamos y nos damos cuenta que cuando estoy sintiendo el aire entrando, inhalando o saliendo, exhalando, en ese mismo micro momento yo dejo de pensar. Es decir, yo logro reemplazar el flujo de pensamiento permanente que está ahí con un sentir, el aire entra, y sale. Inmediatamente comienzo a pensar de nuevo. Pero entonces descubro que hay algo dentro de mí, que llamamos el testigo, el observador, que se da cuenta, ya dejaste de sentir la respiración y ahora comencé a pensar. Pero no me irrito, no me castigo, no me pongo tenso ni estresado, sino con mucha amabilidad hacia mí mismo. Me doy cuenta, estoy pensando otra vez. Déjame volver a poner mi atención en el sentir la respiración. Entonces yo tengo ese vaivén entre darme cuenta, ahora estoy pensando, y traigo muy conscientemente, con una voluntad muy amable, mi atención hacia, por ejemplo, la respiración,
Eso se llama una técnica de mindfulness, se llama la respiración consciente. ¿No te parece fácil? Sí, yo leí aquí, ¿no? Aplicar los principios y las prácticas de nuestro programa de capacitación, del coaching, que es lo que ustedes más o menos desarrollan allí, ¿no? Pero con el fin de ayudar a cada miembro a desarrollar la conciencia y las habilidades. O sea, se puede sentir y se puede pensar de manera simultánea. No, ahí es donde precisamente el cerebro tiene una limitación que aprovechamos para poder distinguir entre estar en el futuro, el pasado pensando y estar en el presente sintiendo, porque el cerebro no puede procesar esas dos señales neuronales simultáneamente. O estás pensando o estás sintiendo. Por eso tú puedes estar comiendo algo y estar pensando en algo, o viendo televisión, o conversando y después o el puedo plato. estar feliz comiéndolo, deleitándome el sabor. Sí, eso es la alternativa, ¿no? Pero normalmente estamos pensando en algo y después terminamos el sándwich, la comida, pero no sentí nada. Yo simplemente comí como un robot porque mi mente estaba en otra parte. Eso no necesariamente es malo, ojo, no es malo pensar. La mente pensante es una herramienta espectacular, nos puede llevar a otros planetas pronto. Pero hay un dicho que en esta práctica de mindfulness, que es que la mente no siempre es tu amigo. Es decir, pensar no siempre es lo que se necesita para crecer. Y descubrir que hay un crecimiento y un conocimiento que se puede adquirir cuando dejamos de pensar y nos colocamos con esa técnica en el presente. Eso se llama el despertar de la conciencia. Y te das cuenta que, pero yo soy algo más que mi mente. Y ahí comienzo yo a descubrir habilidades, capacidades, y comienza a florecer expresiones de mí que antes yo no conocía. ¿Quién es ese testigo? ¿La conciencia? Sí, eso. Ese testigo que observa, ahora estoy pensando o estoy sintiendo, y puede escoger con voluntad dónde quiero tener mi atención. Eso se llama la conciencia. Y eso no puedo decir por qué, pero es como que nos conectamos con nuestra verdadera naturaleza, con la cual venimos, con esa luz, con esa sabiduría universal que existe para todos. Pero estamos desconectados porque estamos como tan enfocados en la mente y no nos damos cuenta que la mente está controlándonos todo el tiempo. Y parte de esa mente está programada de manera negativa. Entonces, cuando nuestra vida es una expresión de esa mente pensante, muchas veces generamos complicaciones y malestares en nuestra vida. Así que en la búsqueda de la felicidad y la plenitud tenemos que descubrir que la mente es útil, pero no siempre, y tenemos que aprender a ser amo de nuestra mente, no que la mente sigue siendo ese dictador que siempre... Sí, se dice que cuando nosotros logremos nosotros controlar la mente, entonces controlaremos el cerebro y las emociones. Sí, pero la palabra control es peligrosa, porque control suena como un esfuerzo y tratar de no sentir algo. No, ese es un control que viene por estar observando y aceptando y permitiendo. Forma de decir, forma de pensar, forma de sentir, forma de relacionarme. El primer paso no es tratar de controlarlo y decir, no, yo no quiero eso, sino yo lo observo con ese testigo. Por eso en psicoterapia podemos mejorar depresiones, estado de ansiedad. Depresiones tienen mucho que ver con el pasado y estado de ansiedad tiene mucho que ver con el futuro. Y aplicamos esa técnica para que la persona descubra este otro tercer espacio, esa tercera dimensión que existe dentro de nosotros. Por sí solo las cosas van mejorando. Es decir, afinamos el instrumento y cuando el instrumento está más afinado, lo que suena es con mayor armonía y se resulta en un cuerpo más armonioso, es decir, la salud mejora. Un estado de ánimo más armonioso significa que nos sentimos mejor y por ende vamos a relacionarnos con más armonía. Tenemos más armonía en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro colaborador. Para el liderazgo en las empresas esto es fundamental. Mindful leadership, ¿no? El liderazgo consciente lo llamamos. Estamos enseñando ahora en la empresa y tiene un impacto espectacular en los equipos de trabajo. Para manejar el estrés esto es fundamental. Una persona
que ha tenido un crecimiento violento. Violento no en el término de la agresión, ¿no? Sino violento porque no ha vivido en armonía, porque no ha descubierto ese yo interior que le dice, vienes de la luz, vienes del amor, vienes de la armonía, y en el camino empedrado se distorsionó. Sí. ¿Cómo hace para entender que es necesario este tipo de terapia? ¿Lo entiende él? ¿Hay que decírselo? ¿Hay que invitarlo? Porque mucha gente ya a cierta edad, y creo que tú hablabas de la madurez hace rato, sí, que dice, no, pero ya yo a esta edad que voy a estar yendo yo a un terapeuta, ya déjame morir así como yo he vivido. Mira, en este taller va a haber personas que tienen 16 años y va a haber personas que tienen 70 años, así que no hay edad, no está restringido por la edad. Claro, habrá talleres especiales para adolescentes más jóvenes y para casos niños. Especiales. Se puede hacer talleres para niños y se puede hacer talleres para adolescentes, pero hay que saber manejar esto con mucha humildad y sin esa idea de que esto es el único camino y que no está en ese camino está equivocado, porque eso es el viejo fanatismo que está destruyendo el mundo todavía, ¿no? Tenemos que entender que cada persona tiene su propio camino y uno no sabe cuál es el camino correcto para el otro. Tú puedes invitar a una persona, vamos a ir al taller del Dr. Moller, y puede ser que diga, sí, qué interesante, o puede ser que no me interesa. No tenemos por qué juzgar a esa persona por decir que no. ¿Quién es uno para decir o saber, a lo mejor él no necesita eso ahora, a lo mejor no está el momento para esa persona, ¿no? Y quizá nunca llegará el momento. Pero la vida es un gran misterio y es tan inmenso que cómo uno puede saber que esto es lo que él necesita. Por eso ahora. es que, entonces hay que mejorar a una sociedad comienza por uno mismo y no espera que comience por el otro. Eso es otro argumento muy importante, ¿no? Cuando la gente no quiere, deja de insistir, deja que la gente viva su propio camino. A lo mejor más adelante llega a la conclusión y tú puedes pensar, pero no decirlo, yo te dije, pero no, eso también es un comentario muy antipático, ¿no? Sí. Pero ¿Te acuerdas que yo te lo dije, no? Eso es horrible, ¿no? Eso también es muy arrogante. Pero hay que respetar a las personas que no le interesa este tema, ¿no? Pero yo creo que para cada persona que entra en este camino y comienza a descubrir eso, comienza a armonizar su ser, comienza a expresar más su verdadera naturaleza, es como prender una velita, ¿no? Y con una velita no logramos quitar la oscuridad, pero con 10 velitas, por lo menos te permite 20 velitas, seguir el camino. Miles de velitas, ahorita hay miles. Yo tengo una app que se llama Insight Timer, donde hay muchos ejercicios, diferentes meditación, y ahí cuando tú lo abres, tú ves cuántas personas en el mundo en este momento están meditando con esta app. Y tú ves el mapa mundial, donde ves también dónde están, ¿no? En la India, en los Estados Unidos, en Rusia. Y hay siempre 300, 400 mil personas meditando todo el tiempo. Sí. Y eso es muestra que sí, de que sí se el puede. despertar de la conciencia. Yo siempre he dicho que la felicidad es una decisión y no una condición, ¿no? Solamente tú puedes decidir ser feliz, pero la felicidad no se consigue a través de otras personas, sino en el interior, en el corazón. O sea, si tú no limpias el corazón, si tú no sacas el odio, el rencor, la hay rabia, que trabajar, pero eso es un trabajo. Bueno, es muy fácil decirlo, la felicidad es una decisión, pero es un trabajo de todos los días y de todo el día con uno mismo. Y uno de los problemas es, por supuesto, que al ir para adentro tenemos nuestra historia personal y dependiendo de cómo fue y qué fue lo que dijeron y cómo nos trataron, puede haber cosas que yo no quisiera recordar, ni quisiera revivir, volver, ni y nada. eso también hay que respetarlo. Por eso que en estos primeros niveles de mis cursos no estamos insistiendo en contar la historia personal ni nada por el estilo, pero hay mucha gente que llega a la conclusión, yo necesito trabajar ciertos episodios. Sí, porque muchas historias de las personas no se cuentan en la boca, sino con el actuar. También. No hay que escucharlo para no saber cómo viene o cómo fue formada esa persona. Sí. Ni hay que estar indagando mucho, sino que con la misma forma de actuar, de hablar, de mirar, a veces uno dice, wow, aquí hay algo dentro de esa persona. Sí, ahí hay algo, ¿no?
Sí, yo siempre digo que sin el ánimo de juzgar a las demás personas, que mientras más desequilibrada está la personalidad de una persona, más sufrió esa persona en su infancia. Esa es como una regla general que puede tener sus excepciones, pero en términos generales, mientras más desequilibrada, o en el extremo de ser muy agresivo, o en el extremo de ser muy tímido, extremadamente introvertido, no todos estamos en algún punto en ese continuo entre estar totalmente callado. Claro, decía Gaby, esos extremos son dañinos. Sí, pero todos tenemos vamos a decir, una dosis, un poquito de cada cosa de estos, y dependiendo de donde uno está, hay gente que decide hacer un trabajo especial con Se eso. nos acaba el tiempo del hoy. Ajá. Pero mañana estamos nuevamente aquí, ¿no? Decía Gaby, hace rato hablabas tú de la soledad, ¿no? Ajá. De la soledad. Y hay otros que dicen que la mejor compañía es la soledad. La soledad, que mejor te conoce. Bueno, porque no solamente es que es verdad, tú puedes aprovechar para leer un libro, para dedicarte a ti. Ahora, vamos, terapéuticamente, ¿qué tan bueno es tener como compañía la soledad? Bueno, yo diría que es una de las necesidades humanas es estar en silencio, pero es otra cosa que no nos enseñan. Pero una cosa es el silencio y otra cosa es la soledad. Bueno, el silencio, estar en la soledad. Ahora, yo diría que uno de los indicadores que uno está creciendo en ese sentido de conocerse más a sí mismo y tener mayor fortaleza y autoestima, es que yo puedo estar solo sin sentir que esa soledad sea algo negativo, sin tener que llamar a alguien o sin tener que prender el televisor o sin la búsqueda de la paz interna, sino que yo puedo sentirme bien, sentir bienestar en mi propia soledad. Eso podría, porque mucha gente podría estar sintiendo cuando no hay nada que hacer y hay silencio, está solo, se genera una angustia por dentro, y eso es un indicador que hay cosas ahí guardado, que está energéticamente cargada, que no me permite estar tranquilo cuando estoy solo y cuando hay silencio y cuando no hay nada que hacer, sino siempre tengo que estar haciendo algo. Y en ese siempre estar haciendo algo yo pierdo la posibilidad de accesar ese conocimiento de mí mismo que solo puedo accesar cuando estoy en esa situación de silencio, de practicar esa técnica donde yo logro reemplazar el pensar por el estar en el presente. Porque también yo te estoy escuchando y no quiero que me desconcentre porque te estoy escuchando y me estoy internalizando. No es fácil tampoco entenderse uno mismo dentro de ese silencio o dentro de esa soledad, porque habría que determinar qué se busca con esa soledad. Sí, lo importante es que la mente siempre quiere explicaciones, la mente siempre quiere poner etiquetas, nombrar cosas, pero en este tipo de soledad, en este tipo de ejercicio de mindfulness, lo único que hacemos es entrenar que el testigo está observando lo que siento, lo que pienso, cómo se siente el cuerpo, los sonidos que están afuera. Cómo se practica, cómo se desarrolla ese músculo que me hablaba, que era un músculo para uno poder tener, ahora sí voy a utilizar el adjetivo, no sé si está bien utilizado, ese control de poder decir, yo voy a dedicar 10 minutos de mi vida, de mis días, a trabajar esto. Bueno, mucha gente escoge el almuerzo, agarran después del almuerzo 10 minutos y te queda casi semidormido. Eso además se ha descubierto que ese mini siestas, lo que en inglés se llama power nap o descansito de poder, muy sano para todo lo que es el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, y además practica ese músculo de estar atento en el presente. Y es una decisión importante buscar apoyo, alguien que a lo mejor lo hace contigo, porque cambiar hábito es lo más difícil que hay. Tú sabes que la mente consciente que dice después de un taller o simplemente a lo mejor por estar escuchando a nosotros, yo quiero hacer eso, yo voy a comenzar a sentir mi respiración durante 10 minutos, y lo hace una semana y como tú dices después, Gaby, después de una semana uno vuelve a lo mismo. ¿Y por qué ocurre eso? O yo quiero hacer una dieta y después de un mes o 3 meses o cada rato hago una dieta. ¿Por qué es tan difícil de verdad lograr? Porque neurológicamente y psicológicamente solo 5% de nuestra psique es consciente y 95%
es inconsciente. Y es el inconsciente que decide. Y si tú utilizas la metáfora o la imagen de que el consciente es un jinete, pero el animal no es un caballo, sino un elefante. Los 95% de tu inconsciente es como un elefante. Y el elefante es quien decide. Tú puedes imaginar un jinete chiquitico como uno sentado sobre un elefante y tú dices, quiero ir a la derecha. Y el elefante dice, voy a la izquierda. Yo quiero, porque el elefante quiere mantener lo conocido, lo familiar, no le gustan los cambios. Entonces hay que buscar cómo tener... por eso el seguimiento de ese tipo de actividades es tan importante. Hay que buscar apoyo. Jan, ¿dónde se consigue, en el caso de aquí en Panamá, me imagino que por redes sociales sí, el libro El éxito es ser uno mismo? Bueno, existe no en físico o en este momento, sino existe, pueden entrar en nuestra página janmoller.com o en mindfulnesspanama.com y ahí encuentra una pestaña que dice publicaciones y ahí puede entrar y se consigue digitalmente y también se puede pedir en Amazon. Sí, vamos a recordar porque ya vi pasar por allá a nuestro gran amigo el doctor Galarraga y viene con su programa La Botica. La Botica se las recomiendo, de lo natural a lo espacial. ¿Ves? Aquí estamos todos nosotros en un sideral, ¿no? Pero les recordamos que Jan Moller va a estar este domingo 25. ¿A partir de qué hora, Jan? De 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todo bien, el día, bien muy interesante porque es un horario bien asequible, sí. Y la gente se va a trasladar a Arraiján en la posada Flor de Loto de este domingo, pero lamentablemente ya está no lleno. Hay más cupos, no hay más entrada, pero se aperturó un segundo evento, un segundo taller que va a ser el 11 de marzo, sí. Aquí mismo en la posada Flor de Loto de Arraiján. Sí, señor. ¿Dónde se adquieren esas entradas? Ok, escríbenos a info@mindfulnesspanama.com. Ok, directamente con ustedes. Sí, en cualquiera de las páginas encuentra la información, puede escribirnos y nosotros de ahí le enviamos toda la información. Jan, el mayor de los éxitos, te voy a seguir. Voy a seguir, gracias, voy a Martín. Escuchar, voy a relajarme con estos discos que nos has traído. Uno respira, uno tiene que aprender a respirar. Ese es uno de los temas principales. Hay que aprender a respirar y hay que disfrutar del respirar. Yo escuchaba hace mucho tiempo, decía, no es que la gente respira porque hay que respirar y si no se respira no se vive. Y hasta en la caja torácica, ¿verdad? Cuando tú aprendes a respirar, se vive mejor. No, te puedes expresar mejor, tienes una mejor respiración, que mejor. O sea, esto es un arte también, respirar. Sí. Es un arte. Y el otro es, dice música, pero música para bailar a través de la meditación. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, de verdad que los voy a escuchar, los voy a disfrutar, ¿no? Los voy a disfrutar así como que aquel que se quiere comer un sándwich que sepa a sándwich, no que comiéndose el sándwich pensando en otra cosa. ¿Ah? Porque entonces ahí terminas comiendo y no terminas disfrutando de lo que comes, ¿no? Así que te deseo el mayor de los éxitos, de verdad, te voy a seguir, me parece interesantísimo como persona, interesante lo que estás haciendo porque es necesario que entendamos que la única manera para nosotros aportar un granito de arena al crecimiento de la sociedad es creciendo nosotros mismos. Si nosotros no crecemos, si nosotros no nos aceptamos, si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, no podemos aceptar, no podemos entender y no podemos querer a los demás. Amén. Así que recuerden que, eso sí, la felicidad es una decisión y no una condición. Gracias por haber desperdiciado de tu tiempo para compartirlo con nosotros. Encantadísimo. Así Muchas es. gracias por la oportunidad. Lo mismo digo, de verdad muy emocionados de tenerlo aquí, muy interesante, demasiado interesante y espero que para la próxima pueda venir y nos pueda explicar mucho más. Y te quiero ver el 11 de marzo ya. Es que quiero ir. No te pongas a hablar si no vas a ir. Tienes que ir, vas a ir. Y después hacemos un programa sobre las experiencias que tuvieron allá. Excelente. Sí, excelente, maravilloso, de verdad que sí. Y eso, bueno, abrirte los micrófonos no solamente para este evento del 25, para el evento del 11 de marzo, sino cada vez que tengas una actividad, háznosla saber porque ese es parte de nuestro trabajo con la sociedad panameña. Colaborar para el crecimiento de esta sociedad y tener el país que todos queremos. Muy bien. Como todos los fines de semana, que con la misma sonrisa que recibimos el fin de semana, regresamos el lunes para seguir construyendo el Panamá que queremos. Recuerden que Dios es amor y la felicidad es una decisión, no una condición.